siempre viví enferma, siempre yo paraba muy enferma. Había algo que yo no lo entendía, porque yo siempre me enfermaba, pero mayormente era cuando mi papá y mi mamá se separaban. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, su amigo y hermano Joselito Pérez. Como siempre, quien conecta con ustedes, la Biblia dice que nosotros, hablando Daniel, dice que conviene que contar, hablar de lo que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y los testimonios que se cuentan acá es para edificación de otros, para fortaleza y restauración. Hoy, señores, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, una ministra con una trayectoria muy impactante. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Testimonio muy poderoso, lo que Dios ha hecho en su vida. Yo sé que quizá aquellos que la conocen, que quizá no conocen cosas a profundidad, quizá han visto el éxito, han visto la victoria, han visto el regocijo, pero quizá no conocen cómo fue que Dios la llamó, el impacto de Dios en su vida, cómo fue su infancia antes de conocer a Jesús. Hoy vamos a conocer un poquito más para edificación de nuestras vidas. Así que tenemos con nosotros a la pastora de Beltrán. ¿Cómo se siente de estar aquí, unida de Dios? Muy bien, gracias al Señor. Amén. ¿De dónde viene? ¿Dónde queda la iglesia? Antes de comenzar, vamos a decir lo que es Proverbio 23, donde dice, comprad la verdad Y no la venda. y no la venda. Dios. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aleluya. Es algo muy importante. Ese versículo llegó a mi vida, fue un día que, antes de comenzar con lo que es mi infancia, una noche tuve una revelación con un pastor. Yo no sabía quién era, para nada. Y me hago un sueño con ese pastor y digo yo, pero que no sé quién es. Entonces me dicen, pregúntale a ella. Y cuando miro, es mi cuñada. Y cuando le pregunto a ella, oye, mira, pero me hice un sueño con alguien, me dicen que te pregunte a ti. Y ella me dice, es mi pastor. Wow. Yo estoy llegando nueva a la iglesia y es mi pastor. Y cuando tomo la decisión de ir allá donde él, el pastor no estaba ese día, predicó otra persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando se termina el culto, ahí mismo llega el pastor. Y él, ya estaban despidiendo y él dijo, no se vaya nadie, que aquí hay alguien que viene con una palabra y viene de parte de Dios. Wow. Y él abrió su Biblia y leyó ese versículo, y ese versículo me impactó. Se apegó tanto a mí que yo lo cogí para mí. Yo digo, donde quiera que voy con la verdad. Dios. La compro, Aleluya. pero no la vendo. Aleluya. La inteligencia la cojo para mí. La enseñanza para enseñar al otro. Aleluya. Wow. Entonces, ese versículo me gusta siempre mencionarlo después de eso, porque entiendo que con ese versículo se rompen barreras. Así es. Y nosotros aprendemos a vivir bajo la verdad. Amén. Wow. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Impresionante. Bueno, yo vengo de una familia, por parte de mi papá somos 4 hijos. Santo. Somos 4. Yo soy la más privilegiada entre mis hermanos. En toda la área, en todos los sentidos, yo soy la privilegiada. Santo. Por parte de mi mamá somos 5. Santo. Entonces yo vengo siendo la número 4 por parte de mi papá. De mi mamá, pero por parte de mi papá soy la número 3. ¿Verdad que Santo, sí? Entonces, tengo privilegio porque desde el comienzo de mi nacimiento tuve 2 hermanos primero que yo. Esos 2 hermanos nacieron por vía de muchas dificultades que tuvo mi papá, que tuvo mi mamá en el camino. Entonces fueron muchas cosas. Luego nazco yo. Cuando yo nazco, soy la que vengo a nacer ya como en un estado que ellos están como en un relax. Como que entran cuando dice David en la plenitud. Aleluya. Como ya viví el proceso y llegó esta hija y como que entro a la plenitud ahí. Luego 5 años más tarde,
nace mi hermana más pequeña. Wow. Pero ya cuando nace mi hermana más pequeña, ya había otro poco de división entre ellos, ya había un poquito de división. Y vivían en la Ciéniga, salimos de la Ciéniga para el Ciclón David, en ese entonces yo tenía 4 años. Nos fuimos a los Alcarrizos, de donde vivo, de donde ahí permanezco, ahí crecí, ahí tuve mi infancia muy bonita. Y ahí fue pasando los días, el tiempo. En los Alcarrizos no había calle, no había agua, no había colmado. Que la gente dice, los Alcarrizos es un pueblo, sí, pero anterior era un campo. Un campo que nosotros lo vivíamos bien bonito porque quemábamos carbón, buscábamos leña, juntábamos fogón para cocinar, lavábamos en el río Lebrón y era como una infancia que uno puede decir, ese fue mi campo. Amén. Ese fue mi campo. Y en eso de mi infancia fui creciendo. Como te dije, mi padre era idólatra, tenía un altar, era la única persona que curaba lo que era la disipela y cuantas enfermedades aparecían que los médicos no sabían cómo curarla. Mi papá tenía un don, aunque lo usaba mal, él no sabía lo que estaba haciendo con ese don. Porque lo usaba delante de un altar, delante de una imagen, delante de unos santos que le ponían vela, le ponían refresco donde yo me bebía el refresco escondida. Dios mío. Yo cogía el refresco y lo vaciaba y le ponía la botella ahí porque yo decía, ya no lo van a tomar, me lo voy a tomar yo. Santo. Y así vivía. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando entro a la edad de 13 años, 12, 13 años, yo me enfermo. A pesar de que siempre viví enferma, siempre yo paraba muy enferma. Había algo que yo no lo entendía, porque yo siempre me enfermaba, pero mayormente era cuando mi papá y mi mamá se separaban. Santo. Ella decía, llévate tu hija. Entonces, si él se iba de las casas y yo me quedaba en las casas, pues yo comenzaba a vomitar, me enfermaba, me daba fiebre, me tenían que internar en mi casa donde prácticamente me crié, que fue allá en La Angelita. Y tenían que internarme de una vez. Santo. Porque comenzaba con unos vómitos, una fiebre y unas cosas me internaban. Pero cuando fui creciendo, comenzó a salirme en los pies como unos clavos. Santo. Clavos, unas pullas en los pies. Y eso era médico y no había cura para mí. Wow. Porque los médicos no sabían lo que iban a hacer. Hasta que un día, entre el medio de esa enfermedad, yo agarré y comencé a cortarme esos clavos, esa puya que me salieron, yo comencé a cortármela con un gilet. Dios. Y por un dedo, yo botaba coágulos de sangre, yo botaba los pendones de sangre. Santo. Por ahí, yo botaba esos pendones de sangre. Pero no sabía no de qué venía nada de eso. Gloria. Hasta que en eso, así estando enferma, me casé. Conocí a mi esposo, me casé estando enferma, bien flaquita, pero era una enfermedad que nadie se daba cuenta. Dios. Porque era una enfermedad totalmente espiritual, Dios. pero espiritual no en el reino de Dios, sino en el reino de la tiniebla. Me caso, a los 20 días de casarme, llega mi tía, llega una tía mía, donde mi mamá, y le dice, ¿dónde está Arely? Porque me hice un sueño con ella, que vi que ver que estaba muy bonita, que ella estaba muy bonita, pero ver que estaba enferma. Santo. En eso llega mi esposo, no pasó 15 minutos cuando llegó mi esposo que yo me había puesto grave. Aleluya. Wow. ¿Y qué tipo de enfermedad tú estabas atravesando ese entonces? Ahí vamos. Ahí vamos. Cuando llegaron de una vez, mi tía le dijo, no, tenemos que sacarla rápidamente porque ella va a morir a las 6 de la mañana. Sí. Ella va a morir a las 6 de la mañana. Hay que sacarla. Cuando me sacan, rápidamente me llevaron a Elías Piña. Debe de ser en un hospital, lo que hicieron que me llevaron a Elías Piña. Cuando me llevan allá, ahí me llevan donde un brujo. Ahí en el brujo, verdaderamente llegando a la puerta, ahí yo me desmayé.
Santo. Ahí yo no supe más de mí. Wow. Hasta las 12 de la noche, me cuentan ellos, me cuenta mi mismo esposo, me cuenta mi mamá, mis hermanos que llegaron, que me daban con un chucho a las 12 de la noche. Primero me entierran, porque ya estaba muerta. Wow. Santo Jesús. O sea, tú moriste en la casa del brujo ahí mismo. Yo morí ahí mismo, al entrar a la puerta. ¿Y cuántas horas tenía fuera de tu cuerpo? ¿Cuántas horas? Bueno, yo llegué a las 12 del día y ellos a las 12 de la noche me enterraron. Dios mío. ¿Y qué pasó en ese momento? En eso ellos me enterraron. Cuando llegaron los caballos, los bueyes que ya venían a buscarme, ellos tenían todo preparado porque ellos sabían que me iban a buscar. Entonces ahí me sacaron. Me dicen ellos que me daban con un chucho, con una soga, pero yo no sentía nada. Dios mío. Después dijeron que fue una brujería que le tiraron a mi mamá y yo fui que la tomé la brujería. Dios santo. Y cuando te enterraron, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, cuando ellos me enterraron, ellos me cuentan que me metieron al hoyo, me echaron tierra, lo que no me taparon fue la cabeza. Wow. Porque ellos me enterraron atrás en el patio. ¿En el patio de tu casa? No, en el patio de allá de donde el brujo. Con Porque si me llevaban al cementerio, ya los brujos, los que hubieran comprado mi alma, ya ellos se iban a adueñar del cuerpo. adueñar del cuerpo. No podían sacarme del territorio donde ya estaba. Dios mío. Y o sea, te enterraron te dejaron la cabeza afuera. ¿O No me dejaron la cabeza afuera. Dios, la más de acá hacia abajo fue que te taparon con tierra. Exactamente. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento no me di cuenta qué fue lo que pasó. Ni cuando me daban con el chucho tampoco me daba de cuenta qué hubiera pasado. ¿Quién te daba con el chucho? Me dicen que era el brujo que me daba, de que entre él y otro, me daban con el chucho. ¿Para qué? ¿Para que volviera a la vida? Para que volviera. Dios mío. Para que volviera, entonces ellos decían, no te la vamos a entregar, no te la vamos a entregar. Santo Jesús. Ahí cuando yo desperté, que ya yo desperté, ellos querían que, estoy parafaseando porque es bastante larguito. Entonces cuando ahí ya yo desperté, que estoy ahí, ellos querían, me dijeron, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que servir a los Baales porque tú fuiste consagrada. Tú fuiste consagrada a las 7 potencias. Dios. Tú fuiste consagrada a las 7 potencias, por eso es que tú siempre tienes enfermedad, por eso te enfermas, por eso tuve visiones, por eso tienes todo esto. Y la brujería fue para matar a tu mamá, que la tiraron, pero tú la cogiste. Pero hay algo en ti que no permitió que te mataran en el momento que querían que te matara. Dijo el mismo brujo. Y él dice, oiga, mire, llévesela, vuelvan y tráiganla. Duré 7 días ya, vuelvan y tráiganla. Pero con ella como que no podemos mucho. Con ella no podemos mucho. Vamos a ver si ya se decide ella por voluntad propia a que ella le sirva a nuestro caballo. Wow. Cuando yo salí de ahí, me fui a mi casa, regresé. Ellos querían que yo les sirviera a los demonios, como yo siempre lo he llamado. Y yo decía, yo no le voy a servir. Yo no le voy a servir. Fue pasando el tiempo, me agolpeaban. Santo. Totalmente agolpeada. En mi segundo embarazo me dieron una puñalada en el sueño y esa puñalada mi hijo nació con ella. Dios Era un par de mellizos, ese fue mi segundo embarazo. Y ellos me dio una puñalada. San Santiago me dio una puñalada. Santo Que lo vi, Jesús. verbalmente lo vi. Y él me dijo, yo soy San Santiago. Y me enterró el cuchillo. Dios. Montado en el caballo, él me enterró el cuchillo. Y el niño nació con la puñalada ahí. La niña nació muerta. Dios mío. Nació muerta, no tenía bracitos, no tenía pies. No cogió sangre, porque la sangre que ella tenía yo la boté. Wow. Yo la boté. Porque me daban unos dolores fuertes. Me dieron 2 infartos. Después de eso me dieron 2 infartos. Permanecí en el hospital, pero no le contaba a nadie lo que me había acontecido. Después fue que yo le conté a mi mamá. Sí, tan pronto me dieron la puñalada, yo le dije a mami, me apuñalearon. Wow.
Me apuñalearon y es porque yo no le quiero servir a esos demonios que ustedes le sirven. Dios mío. Y no les voy a servir. O sea, tú tenías conciencia de Dios. Tenía conocimiento respecto a Yo Dios. tenía conocimiento del Padre. Gloria al Señor. Sin que mi mamá me lo presentara, sin que nadie me presentara al Padre, yo hablaba con el Padre. Amén. Desde muchachita yo me sentaba en una esquina, yo en mi casa yo dormía en el suelo detrás de las camas. Yo me acostaba ahí. Y en medio de esos problemas que tú estabas ocurriendo, esas enfermedades, ¿tu familia no te dejaba ir a la iglesia? ¿Cómo tú lo hacías? En esos problemas, mi mamá no se metía en eso. Yo iba a la iglesia católica, iba a la iglesia evangélica con una señora, estudié también en un colegio evangélico. Ellos no se metían en eso, mi mamá no. Hasta que después que yo fui creciendo, que tomé la decisión de ser evangélica, mi mamá decía, ahora sí que te va a poner loca. Ahora sí que te va a poner loca. ¿Y por qué te decía así? Porque ella decía que ellos no creían en los evangélicos. Santo. Entonces, luego después de ahí, tuve mi tercer hijo. Me mudo, después que tengo mi tercer hijo, salgo embarazada a los 4 años del último, del más pequeño. Y ahí con el más pequeño me operaron, me hicieron una operación que se me reventó un ovario, me lo operaron, una operación a vida o a muerte. Dios. Cuando me voy a chequear la operación a los 5 meses, tengo 6 meses de embarazo. ¡Wow! Verdaderamente que lo que Dios lo hace real. Con tantos problemas y tantas complicaciones, aún así Dios metía su mano y Dios guardaba de ti. Aún así guardaba de mí. Dios mío. Y tu esposo, al él ver tantas situaciones que tú estabas pasando, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué él te decía? ¿Qué te preguntaba? No, mi esposo lo único que él me decía era, pero a mí me pusieron un altar en mi casa. Dios. Porque yo podía ver la taza, yo podía saber cuando una gente se iba a morir, yo podía ver cuando iba a acontecer cualquier cosa, un fuego, lo que sea, yo lo podía ver. Santo. Y él me decía, pero mira, poneme un altar y entonces me llaman que yo soy el marido tuyo, y yo que no le voy a servir a ellos, que no les voy a servir a los Baales. Y yo me negaba a servirle a esos demonios que nunca lo he soportado. Santo Jesús. Wow. Yo no lo soportaba y decía que no y me renegaba. Y cuando tú descubriste que tú podías leer la taza, la baraja, ¿cómo tú te sentías en ese momento al tú hacer estas cosas? ¿Eso te dio más motivo para mantenerte ahí o aún así tú mantenías el conocimiento de que tú no naciste para servirle a los porque yo no Baales? se la leía a la gente, yo sí la podía ver. A veces se tomaban un café y ponían la taza y yo decía, mira esto y esto y esto. Así ahí en mi casa y se la soltaba de una vez. Ellos siempre, digo, no, mira, se va a morir fulano. Pero cuando se iba a morir alguien, yo lo veía, era. Esa persona iba donde mí y me decía a la hora que se iba a morir, dile a fulano lo que me va a acontecer, dile si dejé dinero, di dónde lo dejé, de qué manera voy a morir. Entonces yo muchas veces le transmitía a mi mamá, a una comadre que tengo, que ella desde muchachita siempre estaba cerca de mí, ella me decía, dígame, ¿quién se va a morir hoy? Yo le decía, no, lo que le voy a dar un número para que no me vuelva a preguntar. Y yo le decía, yo juegue tal número y ya no me pregunte más. ¿Cuándo lo jugaba? Se sacaba, porque yo se lo daba, yo le decía, juegue tal número y ya no me pregunte más. Dios santo. Hasta que un día una señora fue y me dijo, dame de eso que tú tienes y yo te voy a pagar. Yo le dije, ¿cómo que le dé de eso? Yo era un muchacho, yo le decía, ¿cómo que le dé de eso? Sí, dame de eso y yo te voy a pagar. Y yo le dije, no, yo no quiero dinero porque a mí no me interesa el dinero. Y le dije que no. Pero después ella me dijo, dame 2 números. Cuando me dice que le dé 2 números, ahí me dieron una galleta y me dijeron, no le dé ni de lo que ella te está pidiendo ni le dé los números. Me dieron una galleta y dijeron, te lo vamos a guardar por un tiempo. Wow. Ahí yo dejé de ver cuando la gente se iba a morir.
Ahí dejé de ver esas visiones porque yo siempre me negaba, yo no quería. Ahí pasó el tiempo, luego me mudo a Jainamosa, me mudo. Cuando llego a ese lugar, en ese lugar pasan tantas cosas que son cosas que yo misma no le encuentro mucho sentido. Pero sí te puedo decir que una noche, ya estamos acostados, yo me levanto por la mañana, mi esposo también, y cuando él se levanta encuentra la puerta llena de sangre. Dios. Llena de sangre. Él me llama, yo me levanto, miro la sangre y comienzo a limpiarla. Cuando comienzo a limpiar la sangre, en eso me da un dolor de cabeza. Me alisto, me voy a trabajar. Cuando llego en la tarde encuentro mucha sal regada en el patio de la casa, en un callejoncito que había. Comienzo a recoger toda esa sal, disculpe. Y cuando ahí ya tengo un dolor de cabeza, ya me siento mal, me siento mareada, pero me pongo a hacer oficio. En eso llega la noche y mi esposo me dice que me puse mala y me sacaron, pero para donde me llevan fue para los Alcarrizos. Mis padres fueron a buscarme. Ahí, cuando me fueron a buscar, me llevaron, duré 3 días inconsciente. A los 3 días despierto, cuando despierto estoy allá donde mi mamá. Y le pregunto y me dice, no, te trajimos porque te pusiste mala, tú estabas inconsciente, la barriga te creció, comenzaste a llorar desesperadamente. Y tú decías que sí, que te iba a ir, que iba a dejar la casa, que te iba. Entonces te trajeron para acá y por eso tú estás aquí. Me mudé a un apartamento de mi papá. Como al año aparece la misma sangre. Wow. La misma sangre que apareció allá en la casa, apareció. Había una persecución. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando aparece la sangre por segunda vez, ya yo tenía autoridad del Padre. Ya yo tenía la revelación del Salmo 91. Santo. Ya yo ahí sabía cómo aplicar el Salmo 91. Okay. Ya yo sabía cómo decir que en mi casa había vallado. Amén. Ya yo sabía decir que en mi casa había protección. Ya yo ahí comencé, cuando mi esposo se levanta, que encuentra la sangre, que me llama también. Yo me levanto y cuando miro la sangre me dice un vecino, vecina, pero la casa de usted la querían romper y nos cansamos de vocear, pero no vimos a nadie. No vimos a nadie. Y yo le tiré agua para que se quiten, pero nadie se quitaba de ahí. Yo le dije, no se preocupe, vecino. Limpié la sangre, pero no la limpié desarmada. Ya ahí yo tenía pistola, ya yo ahí tenía la coraza, ya yo ahí tenía de todo. Ya yo ahí tenía la armadura completa, la que habla Efesios 6. Sí, ya yo la tenía toda puesta. Así. Y cuando yo comencé a limpiar, yo comencé a decir al diablo, oye diablo, se acabó tu relajo. Así es. Se acabó tu relajo porque te voy a decir, como tú no sabes mi nombre, yo te lo voy a decir. Por eso es que donde quiera usted va a ver que dice Arely Jiménez, Jiménez soy. Que donde quiera lo pongo, porque yo le dije al diablo, soy Jiménez. Y tú no vas a jugar conmigo. Una vez me venciste porque yo no tenía autoridad. Yo no conocía al Cristo de la Gloria. Era evangélica, pero no tenía cobertura, no tenía esa paternidad. Amén. Pero cuando me acontece la segunda vez, comencé a limpiar, comencé a declarar y a establecer la sangre de Cristo. Y comencé a cubrir mis hijos debajo de la ala del Altísimo. Uno por uno, nombre por nombre, comencé a ponerlo debajo de las alas del Altísimo. Santo. Y dije, diablo, tú no vas a seguir jugando conmigo. ¿Y qué te motivó venir a los pies de Jesús? ¿Qué me motivó venir a los pies de Jesús? Ajá. La persecución que tenía con el diablo. Dios. Las cadenas fueron rotas desde el momento que te convertiste a Cristo. Habían persecuciones, pero ya esas persecuciones eran entre él y yo. Ya era un pleito que él trataba de ganarme y yo le decía, tú no me vas a ganar. Gloria a Dios. Wow. Porque en primer lugar, el nombre que tengo por apodo es Plantación. Y el nombre verdadero que tengo es mujer que ora, es mujer que clama. My God. Mujer de oración. Así es.
Y si tú lo buscas, lo encuentras en el libro de Génesis, el nombre es Areli, y lo encuentras en número capítulo 16, me parece que, donde dices Arelis y donde está la descendencia. Entonces yo digo, ahí está mi descendencia. Eso me motivó a mí a venir a los pies de Cristo, porque tenía una persecución, estoy marcada, tengo cicatrices. Santo Jesús. Porque me arrastraban, me metían abajo de la cama. Wow. Yo podía levantar una cama, un mueble con una mano, cuando ellos me presionaban. Wow. Pero un día yo le dije, ya eso fue dándolo al Carrizo, ya yo estaba convertida cuando fui al Carrizo, pero no estaba arrepentida. Que yo siempre le digo a la gente, tenemos que tener cuenta. Así es. Yo vine a los pies de Cristo, sí, tú viniste a los pies de Cristo, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿está convertido y arrepentido? ¿O está arrepentido y convertido? Vamos a ponerla como tú quieras, pero vamos a cogerla las dos cosas. Así es, así es. Entonces ahí tenía siempre persecuciones y cuantas luchas, cuantas pruebas. Con mis hijos tenía un poco de dificultad. Sí. Luego ahí estoy estudiando, pongo un negocio. Se lo estoy cortando para que pueda entender un poquito las cosas como más cómodas. Ahí cuando tengo el negocio, tengo una revelación. Ahí en la revelación veo que llega una niña pequeña. Cuando yo veo a la niña quiere entrar para adentro del negocio. Yo no la dejo entrar. Le digo yo, ¿quién tú eres? Me dice, yo pertenezco a este lugar. Mi esposo le gustaba visitar el brujo, mi esposo le encantaba andar en esa chelcha. Entonces, yo no la dejo entrar. Yo agarro a la niña para sacarla, porque estoy tomando silicio, tengo ya varios días ahí metida ahí, buscando la presencia del Señor. Cuando veo esa visión, no fue durmiendo, no fue que yo estaba durmiendo, ni mucho menos. Cuando voy a sacar a la niña, miro la puerta y digo, no, si la paso por esta puerta, me vas a traspasar las dos puertas. La voy a pasar por aquí para que no vuelva otra vez para acá. Pues la paso por encima del compresor. Dios. Y la saco por la puerta del compresor. En la mañana, cuando voy a prender el compresor se rompe. Primero ella me dice, yo no me voy porque a mí me compraron. Digo, ¿quién te compró? Me compraron para que venga para acá. Digo, ¿y cuánto dieron por ti? Me dice, por mí dieron 6.666,66. Dios mío. Digo yo, ¿qué? Digo, de todo modo te va. Te compraron con dinero, pero te va sin dinero. Así es. Te va de aquí. Pues al otro día, cuando mi esposo llega, yo le digo, mira, el compresor, porque yo lo prendí en la mañana temprano, para cuando él llegara tuviera carga. Cuando él llega, le digo yo, el compresor, cuando él levanta la palanca, nada. Buscamos el técnico fue de una vez rápido, hizo el presupuesto y dijo, mira, en eso se va a mirar la factura. Para la sorpresa mía, 6.666,66. Dios mío. Hizo la factura. Wow. Esto viene segunda parte, porque el tiempo nos engaña. O sea, pero la segunda, esto le vamos a dar continuidad en la segunda parte. Comparta este video, esto está demasiado impactante. Esto me tiene en el aire verdaderamente que cuando Cristo llega todo cambia. Amén. Donde el hombre no puede llegar, ahí llega la mano de Dios. El único que liberta, que transforma, cambia, se llama Jesucristo. Así que comparte este video porque yo sé que muchas personas se identifican por situaciones semejantes que vivieron, que pasaron y que no han encontrado una salida. Ya encontraste la salida hoy, Jesús de Nazaret. Así que vamos a regalar a nuestra amada pastora 5 segundos para que haga un clamor poderoso por esas personas que están detrás de cámara, para que esta palabra que usted acaba de dar sea de bendición para muchos. Amén, gloria al Señor. Amantísimo Dios y Padre eterno, te adoramos, Señor. Seguimos glorificando tu nombre, Padre de la gloria, porque sabemos, Dios mío, que donde tú llegas, Señor, el enemigo no puede prevalecer, Rey de gloria. Y como yo estuve atada, Señor, yo sé que hay muchas personas que están atadas, Dios. Padre, pero tú en este momento, Rey de gloria, tú entras a su casa, Señor. Padre, y sé tú rompiendo toda cadena, Maestro de la gloria. Ve rompiendo, Señor, todo altar, Rey de gloria, que hay en esa casa, Señor. Todos esos demonios que están alojados en la sala espiritual,
Espíritu Jesús. Santo. Ve sacándolos, Padre de la gloria. Y como tú hiciste con Job, Rey de gloria, que pusiste un cerco de protección, Rey de gloria. Así te pido, Señor, que ponga cerco de protección alrededor de cada hijo tuyo que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús. Impresionante. ¡Wow! La gloria de Dios. Tremendo, tremendo testimonio. Comparta la primera parte. La segunda parte viene. Oh my God. Esto es tremendo, tremendo. Le estaremos dando continuidad y yo sé que será de bendición para muchos, para que usted pueda entender que el único que puede sacar a Satanás de una casa se llama Jesús. El único que puede traer paz, armonía y tranquilidad en un hogar, en una familia, se llama Jesús. Amada pastora, ¿cómo la pueden buscar en las redes sociales? Arely Jiménez. Amén. Arely Jiménez en Facebook, Instagram. Arely Jiménez y en Twitter, la hija del Rey Sol. Aleluya. Así que ya ustedes saben, todos los caminos conducen a la pastora Arely Jiménez. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana Y siempre. Amén.